primera pregunta que quería hacerte es, como te decía, cuéntanos un poquito de tu historia de migración. Bueno, yo llegué en el 2005, volé el 31 de diciembre, con lo cual me tocaron varios fines de año según cruzábamos los usos horarios. Fue muy emocionante y doloroso porque había en el avión mucha gente, casi toda la gente volaba sin, para no usar su pasaje de regreso, digamos. Nadie viaja un 31 de diciembre eh, pues para turismo, digamos. Viajas para lo que viajas. Y además en esa época pues venían muchos ecuatorianos, vinimos creo que el 10% de la población después de nuestra crisis en el 2000 se vino a España y a Italia. Y yo vine un poco porque me causaba mucha curiosidad saber cómo cambiaba un país con la venida de otro. Y también me causaba mucha curiosidad todas esas historias que no se contaban sobre, digamos, se contaban cosas de Crónica Roja, se contaban cosas como de violencia o de crímenes xenófobos, etcétera, o se contaban cosas sobre remesas, pero no se contaban las cosas cotidianas, que son las que a mí me interesan. Los enamoramientos, los partos, los bebés nacidos aquí, los niños, eh, la gente que abría su negocio, los lugares donde comer la comida o los parques a los que ibas a encontrarte con la patria, digamos. Y eso me interesaba mucho, así que fue un poco como una apuesta. Yo tenía 26 en esa época, o 27, y era como una edad muy decisiva, o sea, o me quedaba en Ecuador ya por el resto de mi vida, o salía. Es lo mismo, Ujú. es lo mismo. Yo no sabía que era una persona privilegiada, normalmente no se sabe mucho eso, siempre crees que hay otros, sobre todo en Latinoamérica que es tan desigual, ¿no? Nuestros países son tan desiguales, entonces por supuesto que crees que la persona que tiene chofer o que viaja a Estados Unidos todos los años o lo que sea, es la privilegiada, tú no, digamos. ¿No? Tú piensas que es normal, tu vida clase mediera, tu colegio privado, tu persona que trabaja, trabajadora del hogar, etcétera, ¿no? Luego llegas a vivir a un lugar como este y te das cuenta de que has tenido todos los privilegios del mundo y los perdiste en 12 horas de vuelo. O sea, es como una especie de teletransportación al horror que no se comprende. Por eso existe el síndrome de Ulises, por eso la gente enferma, ¿no? Porque es como, ¿qué pasó conmigo? O sea, yo era fulana, que era vecina de fulana, que era la amiga de no sé quién, que se encontraba en la calle con no sé quién y no sé quién, y que de pronto pasas a ser un problema, una invasión, una estadística, una cifra, bueno, durante una época en las encuestas de las preocupaciones de los españoles la inmigración era la primera, entonces tú decías, wow, o sea, soy la primera preocupación de los españoles, o sea, mi presencia en este país es una preocupación para muy mal. No es que no que les preocupaba mi bienestar, yo les preocupaba, yo y todos los que éramos como yo, ¿no? Les preocupaba que fuéramos a generar caos, destrucción, delincuencia, problemas, terrorismo, etcétera, ¿no? Mira, yo siempre, cuando me preguntan sobre el poder de la literatura o si la literatura puede cambiar algo de todo lo que estoy contando, porque mientras estamos hablando allá afuera hay un montón de gente que sigue sin documentos, que está metida en un CIE,
a la que están deportando sin un centavo en el bolsillo, con ropa sucia, como un animal, tipo con esposas, ¿no? Que está en un avión hacia La Paz o hacia Quito o hacia, quién sabe, ¿no? Rabat, no sé. Yo hago esto, estoy muy rabiosa, hay muchísima violencia racista, digamos, le llaman racismo, pero es violencia, ¿no? Es la frase que repetimos, o sea, es violencia contra un ser humano, es que seas menos importante, es que si desapareces o te asesinan, tu vida no sea tan importante como la vida de otra persona, o que te juzguen a ti cuando tú eres la víctima, ¿no? Pues es igual al machismo, digamos, o sea, lo podemos comparar, o sea, es como la vida de una mujer es menos importante. Ahora imagínate la vida de una mujer extranjera, o sea, cómo se suman estas subalternidades horrendas que te hacen ser menos que los demás, ¿no? Que tienen una tarjeta plastificada en su cartera. Entonces, yo no pretendo cambiar nada, como te decía, con mi literatura yo pretendo pues tal vez enarbolar una banderita en medio de una manifestación de millones de personas, donde millones de personas están enarbolando banderas, afortunadamente, contra esto que estamos hablando, contra el ascenso del fascismo, contra la normalización de la violencia xenófoba, contra la destrucción completa de este planeta, lo que va a pasar con la emigración medioambiental, que eso le va a tocar a la generación que viene, que eso es una cosa que yo no sé cómo no estamos realmente aterrados, arrancándonos los pelos de la cabeza de terror de lo que va a pasar con los países que van a vivir la sequía o las destrucciones climáticas, y la gente va a tener que moverse, ¿no? Pero incluso la gente de Europa tal vez. Entonces, todo eso de los movimientos que vienen en el futuro junto al ascenso del fascismo es una cosa, digamos, se está cocinando aquí una sopa bien peligrosa, y yo no puedo quitármelo de la cabeza. O sea, es que si yo fuese frívola, digamos, mis deseos de hacer una literatura alejada de la realidad o de la verdad, creo que no funcionaría. Sí, yo creo que biografía es el texto, valga la redundancia, más biográfico que he escrito en ficción. Luego en crónica y en testimonio he hecho muchas cosas desde el yo, digamos. Pero biografía es una historia que me ocurrió, o sea, tiene un origen biográfico, autobiográfico. Es de aquella época en la que yo estaba desesperada por trabajar, la que no se me permitía. Yo tenía que falsear mi currículum, poner que me había dedicado a ser camarera cuando soy súper torpe, y se veía inmediatamente que no tenía experiencia en eso. Y pues ahí está en el cuento, ¿no? Dicho que escribir es el saber más inútil cuando eres una inmigrante indocumentada, pobre. Decía, bueno, no sé, venía con toda la soberbia de lo que te decía antes, de ser privilegiada en América Latina. Y esa soberbia se fue casi al mes, al darme cuenta de que nadie me iba a dar trabajo, y de que nadie quería tener contacto conmigo, y que quien me daba trabajo era quien quería explotarme de alguna manera, o sexualmente o económicamente o ambas cosas.
laboralmente, o sea, yo era carne de cañón de todas las perversidades del mercado y del machismo y de la sociedad supuestamente primermundista, complicada. Y entonces es una historia personal. Sí que pasó, sí que puse ese anuncio estúpidamente, sí que me contactó una persona del norte, de Cataluña, sí que fui, obviamente no quiero spoilear el cuento, pero muchas cosas que hay ahí son obviamente de ficción, si no, no estaría aquí o no estaría aquí hablando de esta manera, o sea, obviamente el final no fue como es en el cuento, pero hay muchas cosas reales ahí. Y bueno, para mí era importante no solo hacer homenaje, por supuesto, a la literatura que yo amo, a Misery, por ejemplo, que está clarísimo ahí el vínculo, sino también crear un asesino en serie que tuviera, o sea, me interesaba como literariamente crear un asesino en serie que tuviera un origen, que eso me gusta mucho, el true crime, como saber de dónde sale el asesino en serie, un asesino en serie de inmigrantes, de mujeres inmigrantes. Y luego hay una cosa que es, para mí, de las cosas más brutales del cuento, y es que los nombres de las mujeres que aparecen ahí son nombres reales que están en la web de la policía, de personas desaparecidas. No se sabe qué pasó con esas chicas ni dónde están, ¿no? Esas chicas vinieron como yo, con un sueño, tal vez con una fantasía o con una falsa oferta, quién sabe, pero lo cierto es que nadie conoce dónde están, ¿no? No sé si las están buscando con mucho deseo, en verdad. De ahí parte todo el cuento, y ya te digo, hay fragmentos de cosas reales, y hay fragmentos también de mi vida, ¿no? de las cosas que me han alimentado como escritora y como persona, y de las cosas que me enfurecen, por supuesto. Yo creo que la rabia, que es algo que pongo casi siempre en todos lados, y yo insisto siempre en que yo no soy una persona rabiosa por naturaleza, o sea, yo no soy un animal eh, que se enfurece y que quiere atacar, ¿no? Yo no nací para eso. Nací para otra cosa, la verdad. Nací para acariciar y ser acariciada, pero me tengo que transformar como los puercoespines en una cosa que no soy ante la amenaza de un predador, ¿no? Y es terrible. Yo quisiera ser la última generación de mujeres que sientan que tienen que convertirse en un ser que no son para defenderse de los predadores. Y yo pues siempre termino hablando con furia y siempre termino diciendo, si saben cómo me pongo, para qué me invitan. Yo no dulcifico, yo no uso eufemismos porque no me da la gana de con suavizar el lenguaje o suavizar el mensaje, ser cómplice de esto tan horrendo que pasa. O sea, invito a la gente a que se meta a la web de la policía a ver gente desaparecidos y ver la cantidad, no solo de mujeres, sino de niñas, que lo que llaman mena para deshumanizarlos, que están desaparecidos y desaparecidas. Y nadie las está buscando. Y me parece que a esa gente solo la han matado por ser extranjera. Y porque era fácil. Y porque a las extranjeras, mujeres y que somos de otro país, nos consideran carne de cañón. Carne para triturar, como digo en el cuento. Entonces aporto rabia. Lo siento. Me gustaría aportar dulzura. O humor, que es más mi personalidad real, pero no puedo. Siento que a este proyecto yo lo que puedo aportar es una mirada de la extranjeridad como una condición que puede darse perfectamente en tu casa
o sea, en el domicilio en donde naciste, con tus padres y tus hermanos. O sea, con ellos puedes ser extranjero, ¿no? Y yo todo eso, pues, como pues soy escritora de terror, lo que hago es ponerle un zoom brutal y hacer que estalle, ¿no? Pero yo creo que en todos y cada uno de mis relatos hay un concepto de extranjeridad, de no pertenencia, de extranjero viene de extraño, y yo escribo sobre los extraños.